Tengan muy buenos días, jóvenes señoritas. Bienvenidos nuevamente a una clase de ayudantía de desarrollo orgánica 1. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación donde nos quedamos la anterior ayudantía, lo que era grupo funcional. ¿Ya? Grupo funcional. Grupo funcional, teóricamente nos dice que viene a ser aquel pequeño grupo de átomos diferentes en una molécula y que tiene por objeto, este es el objetivo que cumple, ¿ya? O lo que él hace, ¿ya? Identificar el compuesto, ¿ya? Es uno de sus objetivos que tiene ese pequeño grupo de átomos que cumple, ¿ya? Su tarea, por decirlo así. Determinar las propiedades físicas y químicas y viene a ser la parte reactiva de la molécula, es decir, que es en aquel sector en el cual se llevan a cabo las reacciones químicas, ¿ya? A simple vista, pequeño grupo de átomos, ¿ya? Yo les diría aquel pequeño grupo de átomos o moléculas o dobles o triples enlaces, ¿ya? En general, para que ustedes comprendan. Que cumplen ambos todas las metas o el objetivo de que nos ayudan a identificar a un compuesto determinado, un compuesto orgánico, que nos viene a determinar sus propiedades físicas y químicas. Propiedades físicas, solubilidad, punto de fusión, ebullición, densidad, químicas, el tipo de reacción, ya de acuerdo a este pequeño grupo de átomos que están presentes en una molécula, en compuesto orgánico, que difieren, ya, a veces en un átomo, ya, que se parecen mucho, o incluso la posición en la cual se encuentran, cambia, ya, y qué es la zona donde se lleva a cabo la reacción. Vamos a ver un pequeño ejemplo que les acabo de dejar en el Word. Acá tenemos tres estructuras. Pueden ¿qué pasó? ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Acá tenemos tres moléculas, ¿ya? Que tienen grupos funcionales distintos, ¿ya? Vamos a ubicarlo, ¿ya? Acá tenemos un pequeño grupo funcional, este de aquí, este carbono doble enlace oxígeno, ¿ya? Acá tenemos otro grupo funcional que si bien se parece, la posición en la cual radica es la gran diferencia, ¿ya? Como yo le dije, puede ser un grupo de átomos, puede ser un grupo de moléculas, ¿ya? E incluso grupo funcional dobles o triples enlaces, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, las tres estructuras tienen en común que presentan átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? Pero tienen otros átomos en la cual los dos primeros presentan oxígeno, ¿ya? Y el tercero no presenta otro átomo diferente, pero sí presenta un triple enlace carbono-carbono, ¿ya? Estos tres grupos funcionales, este grupo de átomos, moléculas o doble o triple enlace, viene a darle diferentes propiedades físicas y químicas y nos ayuda a identificar un compuesto. La primera estructura, a simple vista, parece más o menos a la segunda, ¿ya? Pero no son lo mismo, ¿ya? Pertenecen a la misma familia, estos dos, que son compuestos oxigenados. ¿Por qué se les llama así compuestos oxigenados? Porque presentan en su estructura átomos de oxígeno, ¿ya? El primero de aquí, no sé si pueden ver mi cursor, ¿me confirman? Sí, se puede Sí, ver. La primera molécula orgánica es un compuesto orgánico oxigenado llamado aldehído. El segundo se llama cetona, ¿ya? Parecen, ¿no? Se parecen casi, pero la posición en la cual está ese átomo, ya ese grupo funcional, carbono doble enlace oxígeno, es la gran diferencia y que le cambia harto las propiedades físicas y químicas. E incluso comparten ciertas similitudes, pero otras difieren mucho, ¿ya? En la tercera estructura, en la cual tenemos un triple enlace, ¿ya? Aquí también este compuesto orgánico se viene a llamar alquino, ¿ya? Alquino. Los compuestos orgánicos llamados alquinos presentan triples enlaces átomo, carbono, específicamente, ¿ya? Donde están esos grupos funcionales, este carbono doble enlace oxígeno de aquí, este carbono doble enlace que se encuentra ubicado aquí, y este triple enlace carbono-carbono,
vienen a ser las zonas reactivas o donde se llevan a cabo las reacciones, ¿ya? Todo lo demás, todo esto de acá, ya no me deja el lápiz. Todo lo demás, creo que no me deja, ya, voy a tener que utilizarlo. Todo lo demás, esto de aquí, y esto de aquí, vienen a ser, no se los toma en cuenta en las reacciones, ¿ya? Son constantes, se mantienen tal como están, lo que están encerrados con ese cuadradito verde, ¿ya? Cuando ustedes vayan a hacer una reacción química, ustedes, por decirlo así, lo tapan o no le dan importancia a lo demás, ¿ya? Porque lo demás se va a mantener constante. Lo único que va a cambiar o que puede que sufra algún cambio molecularmente en su estructura va a ser donde se encuentran ubicados los grupos funcionales. Todo lo demás se mantiene intacto, ¿ya? Por eso se le dice que es aquella zona reactiva donde se llevan a cabo las reacciones. Muchos confunden y a veces no se ubican, ¿no? ¿Qué es dónde se va a llevar el cambio en una reacción química? Ustedes, por decirlo así, lo tapan todo eso, todo lo que está encerrado entre el cuadrado, y lo obvian, ¿ya? Lo copian tal como está en su producto. Esto de aquí, todo esto se mantiene constante. Lo que puede cambiar va a ser en este sector de acá o esta área, ¿ya? Lo mismo acá. El cambio se va a dar en esta área. Aquí es donde se va a hacer reaccionar. Es decir, que un X segundo compuesto, un segundo reactivo, ¿ya? Va a entrar y va a actuar acá, en este sector de acá. Lo mismo acá y lo mismo acá, ¿ya? Lo demás no, ni le va a dar importancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque los segundos reactivos, cuando ustedes vayan a reaccionar estos compuestos orgánicos con otro, le va a dar prioridad a los grupos funcionales, ¿ya? Ahí es donde va en muchos casos a atacar, ¿ya? Va a destruir en otros casos enlaces débiles pi, ¿ya? O incluso va a provocar que se formen nuevos enlaces átomo-átomo, ¿ya? Por eso de ahí que se le dice que los grupos funcionales vienen a ser, ¿qué es lo que cumplen? Identificar un compuesto, determinar sus propiedades físicas y químicas, y es la zona reactiva donde se llevan a cabo las reacciones. Hasta ahí se entendió lo que es un grupo funcional, ¿ya? Recuerden, es un grupo de átomos, moléculas o dobles o triples enlaces que cumplen esos tres objetivos que hemos visto en la teoría, que está aquí. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, sí, Ya. todo claro. Ya. Vamos a ver entonces el siguiente punto de que para qué se enumeran los átomos de carbono de una cadena carbonada. Recuerden, una cadena carbonada viene a ser aquella sucesión de uniones de átomos de carbono, nada más. Ahora la cadena principal, que es la clave ahí para poder, el primer paso que ustedes deben realizar para poder nombrar a una estructura orgánica, es hallar esa cadena principal, ¿ya? Que ahorita vamos a explicar. Dice, cuando tenemos una cadena carbonada, que es todo esto, ¿ya? Toda esta estructura acá, primeramente se deben de enumerar los átomos de carbono para indicar la posición de grupos funcionales, que es lo primordial que le tienen que dar importancia a la hora de enumerar los átomos de carbono. Estos grupos funcionales deben de tener las posiciones más bajas, ¿ya? De números. Ahora, radicales o ramificaciones, que vamos a identificar ahorita que eso es radicales o ramificaciones, y nos dicen otros sustituyentes, como ser halógenos, este cloro viene a ser un halógeno, o cualquier otra fracciones o grupos de átomos, ¿ya? Tenemos acá la molécula, ¿ya? Tenemos aquí toda esta molécula. Ustedes esta estructura, o cualquier estructura que se le dé en su examen, ¿ya? Usted lo primero, si se le dice nombre, o incluso cuando se le da que usted estructure, ¿ya? Un compuesto orgánico, usted tiene que ir de atrás para adelante, ¿ya? En el caso de estructurar. En el caso de poder nombrar un compuesto, usted tiene que encontrar la cadena principal que viene a ser, lo olvidamos generalmente con CP, la cadena principal viene a ser
a aquella sucesión de uniones de átomos de carbono que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. En este caso, a simple vista, toda esta sucesión de uniones de átomos de carbono es la más grande dentro de la molécula, convirtiéndose mi CP, que quiere decir mi cadena principal. Todo lo demás, ya, todo lo demás, que voy a hacer de otro color, un cuadrado celeste, viene a ser ramificaciones o en muchos casos sustituyentes. ¿Ya? Esos pequeños átomos o moléculas vienen a ser, ¿ya? Radicales o sustituyentes. Esto de aquí igual, lo mismo. Esta parte de acá, todo esto de aquí, estas pequeñas moléculas, vienen a ser ramificaciones. En muchos casos sustituyentes. Igual. Ahora, pueden observar que en este átomo de carbono de acá tenemos un OH, ¿ya? Este de aquí es un grupo funcional, ¿ya? Que es el grupo funcional de un compuesto oxigenado llamado alcohol, ¿ya? Este acá, OH, en sí no vendría a ser un radical o un sustituyente, sino es parte de la cadena principal, ¿ya? Solo estas dos moléculas de aquí vendrían a ser ramificaciones o radicales, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos este carbono derecho de acá, carbono primario del extremo derecho, tenemos un OH, un grupo funcional. Nos dice que nosotros debemos de comenzar a enumerar los átomos de carbono de la cadena principal desde el extremo más próximo al cual se encuentre un grupo funcional. En este caso, tiene que comenzar a enumerarse de derecha hacia izquierda. Este aquí vendría a ser mi carbono 1. Creo que en el lápiz sí me deja. Ya. Este de aquí vendría a ser mi carbono 1. Ahora sí. Carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hemos enumerado la cadena principal, ¿ya? Esto de aquí es un grupo funcional, ¿ya? Tienen que comenzar a enumerar desde ese extremo. Todo esto de acá vienen a ser radicales, ¿ya? O ramificaciones. Este de aquí viene a ser un sustituyente, ¿ya? Un halógeno. En muchos casos también teóricamente se le dice a los radicales sustituyentes igual, ¿ya? Pero ¿por qué se les llama sustituyentes o radicales a estas, ¿qué pasó? A estas pequeñas moléculas acá que están encerrados con celeste? ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes de que los átomos de carbono tienen que formar cuántos enlaces? Un átomo de carbono. 4. 4. ¿Por qué tiene que formar sí o sí 4 enlaces? Carbono-carbono o átomo-átomo, con cualquiera que sea. ¿Por qué? Aquí vamos a un carbono, aquí un... Para que no cumpla sé. la regla del octeto. Ya, el octeto, exacto. ¿Qué me dice la regla de octeto? En simples palabras, como yo les había explicado. Que una molécula debe tener 8 electrones. Ya, pero recuerden de que en la regla de octeto hay excepciones en la cual átomos no necesariamente requieren tener 8 electrones, sino necesitan tener la configuración electrónica de su gas noble, más cercano, ¿no? En el caso del carbono, que es el neón, ese sí tiene 8 electrones en su última capa de valencia, ¿ya? Por ello es que el carbono tiene que formar 4 enlaces, ¿ya? Aquí, en forma de X y puntitos, estoy simbolizando electrones. Los que están en X pertenecen a los otros átomos que diferentes al carbono, ¿ya? En la cual aquí hay una copartición de electrones, ¿ya? Una copartición de electrones. Es decir, que cada átomo, cada enlace carbono-carbono o átomo-átomo, cada uno está ganando el electrón del otro. Este carbono de acá con este flúor de acá están formando un enlace. Están compartiendo cada uno un electrón de valencia. El puntito, el electrón de valencia del carbono, y el X, el electrón de valencia del flúor. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Este enlace covalente, ¿a qué se refiere? Se refiere a flúor, yo te presto mi electrón, su puntito. Ya, le presta para que cumpla la configuración electrónica de su gas noble. Ya, después le dice, ¿me puedes ayudar? Devolverme mi electrón y prestarme el tuyo. Claro,
comparten, ¿ya? Por eso dice enlace covalente. Covalente se referencia a compartición. Se ayudan. Tú me das, yo te doy, nos ayudamos y así cumplimos la meta que queremos, que es tener la configuración electrónica del gas noble más cercano. Ahora, los átomos de carbono que tenemos aquí, este carbono de acá arriba está formando 3 enlaces carbono-carbono, ¿ya? Pero tiene un electrón de valencia libre que no lo está ocupando, ¿ya? Cuando ustedes estructuran generalmente hacen eso. Comienzan por los enlaces carbono-carbono, dibujando lo que es o estructurando la cadena principal, que es esto de acá, C.P, cadena principal. Pero van a darse cuenta de que hay átomos de carbono que no están enlazándose o utilizando todos sus enlaces, ¿ya? Como es el caso de aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? Ustedes deben de saturar. ¿Qué es saturar? Colocar o hacer, colocar un enlace carbono-hidrógeno, ¿ya? Dibujar ahí. ¿Para qué? Para que pueda completar lo que es la regla del octeto electrónico, ¿ya? Es decir, tener la configuración de gas noble más cercano, el carbono, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes no pueden dejarlo así nomás, ¿ya? Tienen que completar, hacer que ese carbono ocupe o tenga 4 enlaces, ¿ya? Átomo a átomo, ya sea de carbono-carbono, carbono en X elemento de la tabla periódica. En este caso, si a este átomo de hidrógeno viene y lo reemplaza otra molécula, como decir este CH3, ¿ya? Un cloro o lo que sea, esa molécula o ese átomo se le llama radical o ramificación, ¿ya? Ojo, ¿ya? Digamos que este de aquí, creo que voy a cambiar de color, ¿ya? Digamos que aquí esta es mi cadena principal, lo que estoy encerrando con verde, ¿ya? Mi CP, mi sucesión de uniones de átomos de carbono más grande, ¿ya? Todo lo demás viene a ser radicales. ¿Por qué? Porque están, o sustituyentes, porque vienen a reemplazar o sustituir a un enlace carbono-hidrógeno, ¿ya? Por él. Por eso se le dice radical, ramificación o sustituyente. Sustituyen, reemplazan. No sé si se entendió. Si se dan cuenta, todo esto de acá está reemplazando a un enlace carbono-hidrógeno, ¿ya? Por eso se le dice radical, ramificación o sustituyente. Lo mismo va para acá, ¿ya? Ustedes parten de su cadena principal, que este de acá, esta cadena carbonada de 11 átomos de carbono, de sucesión de uniones de 11 átomos de carbono. Todo lo demás viene a ser mi sustituyente de ramificación. No sé si se entendió hasta ahí o se chiparon más. Una Más o menos. pregunta. ¿Más o menos? Bien. Sí. A ver, más o menos. ¿Qué parte no le entendió? ¿Me puede decir? ¿O qué no le quedó muy claro? No, de la cadena principal sí, perfecto, estaba bien. Solo que creo que lo veo muy chiquito, puede ser eso para mí, ¿no? En la Ah, imagen. muy Eso de chiquitito eso. esto. Ajá. Ya. Ya. En este caso, esta estructura de acá, esta molécula, digamos que me pida, o en su examen se le va a pedir ya, escriba el nombre de esa molécula cumpliendo las normas de la IUPAC, ¿ya? Y ustedes, como les dije, lo primero que deben de hacer es encontrar su cadena principal, que es su CP, que es la sucesión de uniones de átomos de carbono más grande que hay en esa molécula, ¿ya? Desde ahí tienen que partir, de ahí tienen que ese CP o esa cadena principal tienen que enumerar de cualquiera de los extremos, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Pero si es que hay grupos funcionales como este de aquí, ustedes tienen que darle prioridad a la numeración desde el extremo en el cual se encuentre más cercano. En este caso, de derecha a izquierda, que es el que hemos estado numerando. Todo lo demás que no es el CP viene a ser radicales o sustituyentes, que viene a ser esto de acá, ¿ya? Y ya expliqué eso, por qué reciben el nombre sustituyente o radicales, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. El nombre generalmente de un compuesto, de un compuesto orgánico está formado de 2 partes, ¿ya?
ramificaciones, así se lo voy a escribir. Y seguidamente la cadena principal. ¿Ya? Ustedes, en este caso, tienen que ir, si se le dice, estructurar, ¿no? Dar el nombre a esa estructura, estructurar y darle ese nombre. Ustedes comienzan desde aquí, yendo desde las ramificaciones hacia la cadena principal. Siempre tienen que comenzar ubicando su cadena principal, ¿ya? Eso siempre tenganlo en cuenta, ¿ya? En estas ramificaciones se debe indicar la localización de las posiciones con los numeritos, ¿ya? Ejemplo, acá me dice 7, aquí hay un cloro. Se coloca 7-cloro, ¿ya? Y así sucesivamente las otras ramificaciones o sustituyentes que haya en esa molécula, ¿ya? No sé si se entendió esa pequeña parte. Buenos días, una pregunta auxiliar. ¿Sí? Si en la cadena principal hubiera un grupo funcional que esté a la misma par, o sea, que esté en la misma línea de la cadena funcional, ese grupo funcional sigue siendo parte de la cadena principal. Ya. Tienen que tener en cuenta esto. Su cadena principal debe contener la máxima o la mayor cantidad de grupos funcionales, ¿ya? No necesariamente, a veces su cadena principal suele ser la sucesión de uniones más grande dentro de la molécula, ¿ya? No siempre es el caso. A veces puede ser entre las más pequeñitas o las más medianas, pero que contengan la mayor cantidad de grupos funcionales. Ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo, ya un pequeño ejemplo. Ya acá yo le pongo a ver este grupo funcional de acá y le pongo acá otro oxidrilo, ¿ya? Mi cadena principal, así ya desde la perspectiva que le he dicho, no suele ser la más larga, va a ser todo esta de acá. ¿Por qué? Si bien no es la más grande, contiene la mayor cantidad de grupos funcionales, que lo voy a abreviar con G.F. ¿Por qué? Porque tenemos 3 grupos funcionales en esa sucesión de uniones de átomos de carbono, de cadena principal. Tenemos aquí 1, tenemos aquí otro, 2, y aquí tenemos 3. Por consiguiente, todo lo demás va a ser ramificaciones o sustituyentes. Miren, muy grande, ¿no? Como yo le dije, esta cadena principal, que es esta de acá con celeste, no suele ser la más grande en muchos casos. Usted tiene que ver aquella cadena principal que contenga la mayor cantidad de grupos funcionales. Y si es que hay más de un grupo funcional, usted debe de comenzar a enumerar de cualquiera de los extremos, ya sea, no sé, desde aquí o desde aquí, pero tiene que darle las posiciones o los numeritos de los átomos de carbono al grupo funcional más bajo, perdón, los numeritos más bajos o las posiciones más bajas al grupo funcional de mayor prioridad, ¿ya? Porque si es que hay más de un grupo funcional, siempre hay una, ahorita en internet, vamos a ver más un rato, hay una tabla de prioridades de grupos funcionales que ustedes, esa es la ayuda que se pueden dar, ¿ya? Pero por el momento no vamos a dar muchos ejercicios con esa complejidad, por el momento, porque es un poco más avanzado, que doy más adelante, ¿ya? Por el momento ese es lo que les puedo dar un pantallazo adelantándonos un poquito, ¿no? Referente a su pregunta, que me preguntó. No sé si se pudo entender o le pude aclarar su duda. ¿Compañero? Sí, sí, se entendió. Muchas gracias. Ya. ¿Los demás pudieron entender o alguien tiene alguna duda o consulta? No está bien. Ya. Bueno, Sí, Fran. lo entendí. Ya, entonces vamos a continuar. Radical, bien, vamos a ver nuevamente ese concepto de radical. Radical me dice que es aquella molécula incompleta con carga negativa que le sirve para unirse a la cadena carbonada o a un halógeno. Recibe diferentes nombres dependiendo de la procedencia. Dice el radical de los alcanos se llama radical alquilo. De los alquenos, alquenilo, de los alquinos, alquinilo, en Z. ¿Ya? Entonces, molécula incompleta con carga negativa que le sirve para unirse a la cadena carbonada o un halógeno. Vamos a ver el ejemplo anterior acá. ¿Ya? Dijimos, ¿cómo lo tengo? Dijimos, 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 dijim
Perdón. Dijimos que esta es mi cadena principal. Bueno, dijo, esta es mi cadena principal. ¿Ya? Todo lo demás viene a ser radicales o ramificaciones. Si es que nosotros, esta molécula de acá y este átomo acá, lo sacamos, ¿ya? Si salen, dejan se rompe ese enlace con uno de los carbonos que es parte de la cadena principal, ¿cómo es que queda? De esta forma. Puntito, cloro, CH3, en forma de X o punto vienen a ser los electrones, así queda de esta forma. ¿Ya? Esta es una molécula incompleta con un electrón, es decir, con una valencia desapareada. Este cloro igual, este átomo tiene un electrón desapareado. Dicho electrón desapareado, tanto a este átomo como a esta molécula, le sirve para enlazarse o unirse o anexarse a otra estructura. ¿Ya? Eso es un radical. Aquella molécula incompleta, o puede ser en muchos casos átomo, como en este caso acá, este sustituyente, que tienen ese electrón de valencia, ese puntito X, que está representando el electrón de valencia, desapareado, que no lo están empleando, ¿ya? Solo se llama radicales o ramificaciones a las pequeñas estructuras, átomos o moléculas que están fuera de la cadena principal, que no forman parte de la cadena principal. Todos estos átomos de carbono forman parte de la cadena principal, ¿ya? No sé si se entendió el concepto ahora de radical. Y dependiendo del tipo de compuesto orgánico, ¿ya? Lleva un nombre o cambia generalmente la terminación del nombre de ese radical o de ese radical, ¿ya? Ejemplo, de los alcanos, que este compuesto de acá, bueno, es un alcohol. Otro ejemplo sería, creo que está todavía el Word, un ratingo, ya. Ah, no, dibujé tampoco un alcano, un alquino. Bueno, ya, estas terminaciones de acá o estos nombres son el nombre de referencia el cual ustedes van a emplear para poder cambiar el nombre a una ramificación o un radical, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Este CH3, si es que estuviera completo, ¿ya? Sería este, ¿no es? CH4. ¿Qué es lo que pasó? Perdió un hidrógeno, ¿ya? Y se quedó así. Ahora, en un principio se llamaba metano. Era un alcano completo, una molécula completa. Pero al perder un hidrógeno se volvió un radical, ¿ya? Y el nombre base para poder cambiar el nombre de un radical en los alcanos se llama radical alquilo, ¿ya? Como es eso. Ustedes a los radicales tienen que mantener el prefijo, ya que suelen ser las primeras 3 letras o 4 del nombre, la mantienen, ¿ya? Y ustedes tienen que añadir la terminación. Está acá del nombre del radical. El radical de los alcanos se llama radical alquilo, pero ustedes deben de emplear esta terminación hilo, estas palabritas. Copian el prefijo, estos de acá, met, que son, suelen ser, como les dije, las primeras 3 letras, 4 o 2 del nombre de ese compuesto, de esa molécula completa, y le añaden la terminación hilo, o il, que es lo mismo. Y ustedes ya han adecuado el nombre de esa molécula incompleta. Pasó de un metano a metilo, que ese es el nombre correcto, ese radical o ramificación. Ya, ejemplo, se encontraba ubicado en el 9º carbono, ¿ya? Ustedes tienen que colocar la posición 9, donde se encuentra un guión, y ya no tienen que poner metano, ¿ya? Porque esa es una molécula completa de un alcano. Este es un radical, una molécula incompleta. Ustedes tienen que colocar en vez de metano, metilo o metil. Y ya han indicado la ramificación de esa molécula. ¿Hasta ahí tienen alguna duda alguien? Un ratito. Vamos a lo que es unas propiedades químicas, ¿ya? Las propiedades químicas, ¿qué vienen a hacer en sí?
¿Alguien sabe qué es una propiedad? ¿O una idea, más o menos? Propiedades más o menos como cualidades, características que tienes, ¿no ves? Algo. Si me dicen propiedades químicas, se refiere a características químicas. ¿Ya? Cada compuesto orgánico tiene características químicas distintas. ¿Ya? Más que todo, ¿a qué se refiere? Al tipo de reacción que comúnmente se da. En muchos casos, el tipo de reacciones que se da entre un compuesto orgánico y otro difiere mucho. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una reacción química? Viene a ser en sí una transformación que sufren dos o más sustancias, es decir, dos o más reactivos, que interactúan sus moléculas entre sí para dar como resultado un compuesto nuevo, con nuevas características distintas a las originales, al reactivo 1 y 2. En ejemplo, ahí tenemos reactante sustancia A con sustancia B. Estas moléculas chocan, reaccionan y producen un nuevo compuesto. ¿Ya? Propiedades químicas o características químicas de ese compuesto hace referencia a las reacciones químicas. ¿Ya? Por eso dice propiedades químicas. Ahora, vamos a ver las propiedades físicas, saltando un poquito. Las propiedades físicas, ¿qué me quiere decir? ¿A qué se hace referencia a propiedades físicas? Ya vimos que es más o menos propiedad química, en simples palabras. ¿Alguien me puede decir, a ver, si es que entendió? Son las características físicas, ¿no? Entonces Exacto, son las características físicas. Exacto. Son características físicas. Dicen que son todas aquellas características, por decirlo así, que no alteran o cambian la estructura de la molécula o que no hacen variar la composición. Se las divide de la siguiente manera. Ya son aquellas características, como dice su compañera, cualidades de esa de ese compuesto que no va a venir a alterar molecularmente, ¿ya? O sea, no va a alterar molecularmente las moléculas, va a sufrir algún cambio, pérdida de un átomo o una molécula, ¿ya? La cual se divide de la siguiente forma. Lo que es estados naturales, en la cual se encuentra la materia, ya ese compuesto, sus propiedades organolépticas y las propiedades progresivas. Estado natural es decir, el estado natural en el que generalmente se encuentra ese compuesto. Hace referencia al estado físico que se encuentra, puede ser gaseoso, líquido, sólido. Generalmente algunos compuestos, bueno, los hidrocarburos, los compuestos, los primeros compuestos que vamos a ver, los alcanos, generalmente se encuentran ¿dónde? En el petróleo. Se encuentran de forma natural, de forma líquida. ¿Ya? Es un ejemplo. Propiedades organolépticas hace referencia a todas aquellas características, cualidades que podemos percibir por los órganos sensoriales y por los sentidos. Color, olor, sabor o textura. Color. El color podemos verlo o podemos apreciar a través de la vista. Olor a través del sentido del olfato. Sabor a través del gusto. Y textura a través del tacto. ¿Ya? Ejemplo, ya como yo les había comentado, a ver, los primeros compuestos que vamos a ver que los alcanos y los compuestos hidrocarburos o hidrogenados se encuentran en el petróleo, ya que el petróleo es una sustancia medio negra, bien viscosa, ¿no ves? Que algunos seguro me han visto hasta por foto, ¿ya? Ejemplo, que nosotros queramos percibir, digamos, extraigamos de ese petróleo un compuesto, un metano, ¿ya? Vamos a percibir su color a través de la vista, ¿no? Vamos a ver qué color es amarillo, rojo, no sé, violeta. El olor a través del olfato, vamos a ver un poquito y tiene un olor penetrante, fétido, hediondo, no sé, ¿ya? El sabor obviamente no la vamos a saborear, ¿ya? Obviamente eso no se saborea, ¿ya? Es peligroso. Y tocar, dependiendo en el cual estado se encuentre, si es líquido o gaseoso en muchos casos, eso ya se verá, ¿no? Si es líquidamente podremos apreciar con su textura, o sólido, mejor dicho, preferiblemente sólido, a través del tacto, tocándolo con nuestras manos. Ahora, las propiedades progresivas que vienen a ser, las propiedades progresivas vienen a ser aquellas que varían, aquellas características, cualidades que varían de acuerdo al número de átomos de carbono, es decir, al tamaño de la molécula, en la cual tenemos la densidad, la solubilidad, el punto de ebullición, punto de fusión y viscosidad, ¿ya? La densidad, que nos dice que es aquella relación entre la masa y el volumen, ¿ya? De ese compuesto. La solubilidad viene a ser la capacidad o la cualidad que tiene un compuesto de disolverse en otra, ¿ya? De aceptar a otro compuesto y juntarse, mezclarse y volverse uno solo.
Punto de ebullición es aquel punto de temperatura en la cual un compuesto, la materia, pasa de un estado físico a otro sin alterar, en este caso de un estado líquido a gaseoso, sin alterar su estructura. Solo sus moléculas han sufrido un cambio físico, de líquido a gaseoso, a vapor. Tenemos el punto de fusión, que es aquel punto en el cual la temperatura llega de un compuesto y sufre un cambio físico, pasando de un estado sólido a líquido, ¿ya? Que realmente lo habrán visto, ¿no? Ejemplo, si ustedes tienen un vaso de agua, dejan hielo, vuelven dentro de unos 5, 10 minutos, 15, ¿qué pasó con ese hielo? ¿Sigue intacto? ¿De forma sólida? No. Cambia, ¿no? ¿Qué sufre? ¿Qué es lo que le ocurrió a ese hielo? Cambia todo. De un sólido pasó a algo líquido, ¿no? Pero, ¿sigue siendo agua? ¿O es que cambió algo? No sé, se hizo agua más dulce, más salada, no sé, más viscoso, ya parece chicle, no sé, cambió de color, ya se hizo, en vez de blanco se hizo verde, no sé. ¿Te pasa algo así? Una consulta. ¿Sí? Bueno, ya como ahorita se está explicando, ¿no? El punto de ebullición es cuando pasa una sustancia líquida a la sustancia gaseosa. Y el punto de fusión de la sustancia sólida a la sustancia líquida. ¿Y Sí. cómo se llamaría si fuera al revés, digamos? Si fuera del estado de una sustancia líquida o una sustancia sólida. Solidificación. Solidificación. Sí, Ah, si es el ya. caso, esas propiedades varían de acuerdo, ya es que el nombre que reciben dependiendo de la materia, ya. Generalmente si es agua se le dice solidificación, en algunos casos si es, no sé, otro compuesto se le llama condensación. Varía, ya. Ah, ya, depende del... Sí, usted en la internet puede sustancia. buscarlo eso, ajá. Puede ser cambio de estado de la materia. Va a ver que a veces difiere alguno que otro nombre si usted busca cambio de estado físico del agua. Búsquelo y va a ver. Ya, gracias. Ya. Entonces, si es que pasa con ese caso que digo, la comedia se llama solidificación, en algunos casos también se le dice condensación. Ahora, si fuera al revés, no sé, de gaseoso a sólido, se llama sublimación inversa. Ahora, viscosidad, ¿qué viene a ser la viscosidad? La viscosidad viene a ser aquella resistencia. Un ratingo, por favor. Vamos a ver, es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Viene a ser aquella resistencia que ofrecen los líquidos, incluso algunos gases, ¿ya? Generalmente se le dice fluido, ¿ya? Fluido viene a ser aquel líquido, aquel gas, incluso aquellos sólidos, ¿ya? Que ofrecen a oponerse al paso, a moverse. Ejemplo, ustedes han visto que la miel es medio que, si ustedes lo ponen del envase a su vaso, con una cuchara medio que no quiere caer, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Lo han visto, no? Sí. Eso es viscosidad, ¿ya? Esa propiedad Sí. física que presenta la miel. Es viscoso, es decir, que tiene una mayor resistencia a oponerse al movimiento, ¿ya? Sus moléculas como que no quieren moverse mucho y tienen esa resistencia física a desplazarse de forma más lenta. Lo contrario, ¿no? Que ustedes abren su grifo de agua, el agua chorrea, ¿no? A gran cantidad y no es viscoso, ¿ya? Ustedes lo mueven fácilmente, porque sus moléculas no tienen una gran viscosidad, ¿ya? Como que los enlaces de moléculas que tienen no son muy fuertes, ¿ya? Es decir, que no son medio que sueltas, por decirlo algo así. No se atajan, no se ayudan para que, oye, no te movas más de lo que quiero, aquí quiero que te quedes, algo así, pues, de forma, en simples palabras. Es eso lo que se llama viscosidad, esa fuerza de oposición a fluir. Ya, ¿hasta ahí alguien tiene alguna consulta o duda? Sí, bueno, un comentario nomás, ¿no? Yo antes pensaba que viscoso se refería a pegajoso, es muy distinto. Ya, se le dice pegajoso, ¿no? Más o menos es lo común, que generalmente se le nota, ¿no? De forma coloquial. Pero lo correcto es viscoso. La miel es viscosa o pegajosa por esa resistencia de las moléculas. Ya las moléculas se unen, están bien unidas, están como
están entre pinky, ya se están ayudando, no quieren que se mueva el uno del otro, ya están ahí agarrándose y ofrecen una resistencia, ya. Dicen, no quiero que te alejes de mí, digamos, lo agarran y evitan que se mueva o se desplace fácilmente, ya. En cambio el agua, por decirlo en simples palabras, no ocurre eso, ya. No es muy viscoso, no es muy pegajoso en unos casos, ya no presentan esa viscosidad, esa resistencia. No sé si se entendió. Sí, todo claro. Sí, se entendió. Ya, entonces, si tienen ahí, vamos a continuar en lo que es una pequeña clasificación de las reacciones. Esto es una pequeña clasificación de las reacciones, que es muy importante. Ya. Las reacciones se clasifican en los siguientes grandes grupos. Reacciones de sustitución, reacciones de adición, reacciones de eliminación y reacciones de oxidación. Y por último, reacciones de reducción. Esos son los 5 grandes grupos que se engloban o se agrupan las reacciones químicas, la química orgánica. Dentro de las reacciones de sustitución, como su nombre dice, ¿qué es lo característico que tiene? Que va a sustituirse un átomo por otro. Adición, ¿qué es la característica que tiene? Que se va a adicionar, ¿ya?, a un reactivo A. Realmente eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Cuando usted hace una reacción, reacciona un reactivo A más un reactivo 2, un reactivo 1 más un reactivo 2, un reactivo A más un reactivo B, y le va a dar un producto, ¿ya? P1 más P2, ¿ya? Un ejemplo. Realmente el reactivo 1 viene a ser el que sufre esos cambios, ¿ya? El reactivo 2 viene y provoca cambios en el reactivo 1. En el caso, si decimos reacción de sustitución, ese reactivo número 2 va a venir a sustituir a algún átomo de, en este caso, hidrógeno o cualquier átomo de esa molécula, ¿ya? Va a venir a sustituir uno de ellos. Si me dice adición, ese reactivo número 2 va a venir al reactivo número 1, ¿y qué es lo que va a provocar? Que seguramente va a romper algún enlace, va a desplazar a otro átomo y va a alterar la estructura. ¿Ya? ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, una pequeña consulta, por favor. ¿Sí? Hace rato con la viscosidad y todas esas características eran características físicas, ¿no? Sí, porque no alteran la estructura molecular. Ah, ya. Y en cuanto a clasificación, igual son la clasificación de las propiedades Reacciones, físicas. no, esta es la clasificación de las reacciones químicas, de las reacciones que ustedes van a ver. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Ya. No sé si se entendió hasta ahí. Esto es muy importante, ¿ya? Estos ejemplos, miren, los alcanos, ya que es la primera unidad que vamos a ver, el tipo de reacción típica en ellos suelen ser reacciones de sustitución. ¿Debido a qué? Debido a que no tienen grupo funcional y la única forma de que un reactivo 2 o otra molécula externa a ese alcano quiera reaccionar con él es persuadir a un átomo de hidrógeno, ¿ya? Y reemplazarlo, ¿ya? Desplazarlo y entrar. En cambio, las de adición, que generalmente se da en ejemplo, alcanos, alqueno, es decir, en un ejemplo, doble enlace carbono-carbono, ¿ya? Un reactivo número 2 entra y se va a adicionar acá, donde está el grupo funcional. Pero ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Va a romper un enlace débil, la adición, esa es la característica que tienen, que romper enlaces débiles, y va a entrar y va a sustituir un átomo, ¿ya? O va a entrar y esos electrones de valencia que va a tener cada átomo de carbono por la ruptura de ese enlace débil pi, lo va a ocupar ese electrón de valencia, de ese carbono. ¿Ya? Esas son las características que tiene. Es muy diferente a la sustitución, que esta no destruye enlaces débiles pi. No sé si se entendió. Hola, hola. Hola. ¿Se me escucha? Sí, Ay, perdón, otra vez soy perdón. yo, disculpe. Sí, dígame. ¿Me escucha?
Sí, sí, Ya, es que mi internet pero está usted estaba mencionando que las reacciones de adición rompen un enlace, ¿no? débil, pi. Prácticamente sustituye. Y en las reacciones de sustitución, entonces, ¿cuál sería la diferencia en sí? Porque siento que es lo mismo. Se parecen, ¿ya? Se parecen. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Tenemos a este átomo, ¿ya? No me deja, un ratito. No me deja borrar, un ratito creo que es mi internet. Ya, ahora sí. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para ver la diferencia, ¿ya? De sustitución. Tenemos aquí esta molécula de acá, esta molécula orgánica, que es un alcano. Quiere reaccionar o quiere entrar ahí en esa molécula este halógeno, este cloro molecular, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a hacer? Este alcano, que es esta molécula acá, el reactivo número 1, la única forma que este halógeno, este cloro, pueda entrar y modificar a este primer reactivo es sustituyendo, mediante una reacción de sustitución. Así va a sustituir a cualquiera de estos átomos de hidrógeno, del carbono, ¿ya? Porque no tiene grupo funcional, no tiene a dónde atacar más fácilmente, por decirlo así, ¿ya? Estos átomos de hidrógeno vienen a ser ¿cómo decir? Como soldaditos o como caballeros protectores, ¿ya? Y el carbono es la reina, ¿ya? Viene a protegerlo. La única forma es de persuadir y desplazarlo, ¿ya? No tienen otra forma. Este halógeno de acá, este cloro, se va a disociar, se va a romper, ¿ya? Porque no puede entrar toda esa molécula, esos dos átomos. Uno de ellos entonces va a venir y va a persuadir a cualquiera de los átomos de hidrógeno. Ya, pero oye, salítela, así, ya, no pegues por amigos, ya. Lo va a persuadir y lo va a desplazar. Y ese se va a ir con el otro halógeno. Y ahí está realizando una reacción de sustitución. No sé si se entendió. Sí, sí, se comprendió. Gracias. Está bien, gracias. Ahora vamos a ver una reacción de adición. Ahora, en las de adición, ¿cuál es? Se parecen un poco en algunos casos, ¿ya? Como yo les decía, pero generalmente la diferencia es la ruptura que ocasionan, ¿ya? Voy a darle los dos casos, porque como le dije, en algunos casos vienen, rompen y sustituyen, en otros casos solo rompen y entran, ¿ya? Primer caso, que es el más común. Entran, ¿ya? Tenemos aquí esta molécula de acá. Ya, ahora sí. Ya, aquí tenemos esta molécula, que ya no es un alcano, se llama un alqueno, por si acaso, ¿ya? Ya. Quiere entrar a ese alqueno, a esa molécula, ese reactivo número 1, ese halógeno, el mismo halógeno, ¿ya? Pero ahora no va a hacer una reacción de sustitución, sino una adición. ¿Por qué? Porque esa molécula tiene, por decirlo, un grupo funcional, tiene un punto débil en el cual puede atacar fácilmente ese halógeno, que es este de acá. No, específicamente el enlace, el segundo enlace, carbono-carbono, ¿ya? Este de aquí, estoy redondeando con celeste. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cloro se va a disociar nuevamente, se va a partir en dos átomos, ¿ya? Porque en toda la molécula no puede entrar. Uno va a venir y va a provocar la ruptura de este enlace con algunas condiciones especiales, ¿ya? Voy a poner con C.P, simbolizando condición especial. Va a romper, y al romperse ese enlace, cada carbono va a llevarse consigo mismo, ¿dónde es el color? Va a llevarse consigo mismo su electrón de valencia. Aquí cada uno se está llevando. Ahora, esos electrones de valencia desapareados que va a tener cada carbono, ahí es lo que va a ocupar un electrón. Este cloro de acá, y el otro también va a ocupar el del otro carbono adyacente o a su al lado, o su vecino, ¿ya? Y eso va a realizar una reacción de adición. Es muy distinta a la sustitución, ¿no? Porque no rompen la sustitución. Esta rompe y se adiciona. La otra sustituye, convence y desplaza, ¿ya? De forma sencilla. No sé si se entendió. Sí, sí, se comprendió.
Ya. ¿Alguien alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene duda hasta ahí? ¿Se entendió? Entonces, esas son las reacciones de adición que difieren. Miren, si dan cuenta, las reacciones de adición tienen más reacciones que las de sustitución, ¿ya? Y más específicas. Entonces, vamos a continuar. Tenemos las reacciones de eliminación. Al romper ya no sería doble enlace, no. Al romper, se está rompiendo más bien ese doble enlace carbono-carbono. Es decir, se deja libre esos electrones que estaban ocupando cada carbono para formar ese segundo enlace, que es un enlace débil. No sé si se entendió, Angulo Mamani. Entonces, vamos a ver la siguiente que viene a ser reacciones de eliminación. ¿Sí? Disculpa. Sí, sí. Entonces, cuando hay grupo funcional, sí o sí es con adición. No, depende, como le digo, depende. Estas de adición generalmente se dan cuando hay dobles o triple enlaces carbono-carbono y en algunos casos carbono con otro átomo. Ejemplo, ¿qué casos se dan las de adición? ¿Ya? Doble enlace carbono-carbono, triple enlace carbono-carbono, doble enlace carbono-oxígeno, ¿ya? Donde haya esos dobles o triple enlaces, en muchos casos, átomo a átomo, carbono a carbono, es donde se realizan generalmente reacciones de adición, ¿ya? Porque es la parte débil de la molécula en la cual pueden atacar estos de acá, estos reactivos, ¿ya? Ya. No sé si se entiende. Sí, se entendió. Ya. Entonces, continuando, tenemos la siguiente, que son las reacciones de eliminación. En las reacciones de eliminación tenemos la siguiente: deshidrogenación, desalogenación, deshidrogenación y deshidratación. ¿Qué se refiere con eliminación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué se le viene a la cabeza con eliminación? Erradicar algo. ¿Ah? Eliminar, quitar Eliminar algo. algo, quitar algo, ya, quitar algo, ya. Es decir, del reactivo 1, ya, una reacción de esta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Ya, ejemplo, el reactivo 1 tiene, no sé, una molécula en concreto, ¿ya? Va a reaccionar con el reactivo 2 y el reactivo 2 va a eliminar o radicar completamente, ¿ya? Y va a ser en muchos casos incluso que no aparezca en su producto, ¿ya? Se lo va a llevar. Es parecido un poco, por decirlo, a las de sustitución, pero no vienen a sustituir más que todo, vienen a eliminar. Ya específicamente no eliminan átomos de hidrógeno, sino otro tipo de moléculas o átomos. ¿Ya? Por eso se le dice específicamente eliminación. En un caso, miren, hay reacción en la cual se va a eliminar totalmente hidrógeno, algunas moléculas de hidrógeno, otro halógeno, estos ácidos hidrácidos, y en otros casos se va a eliminar el agua, es a través de una deshidratación. Eliminación, quitar algo, eliminar. Ahora, reacciones de oxidación. ¿A qué se refiere reacciones de oxidación? Oxidar es convertir algo. Bueno, esto más que todo se ve en compuestos oxigenados en la cual hay presencia de átomos de oxígeno, ¿ya? En la cual oxidación quiere decir que se va a transformar en algo un poco distinto, pero familiar, ¿ya? ¿Cómo le puedo explicar esto de forma sencilla? Más que todo eso sería más adelante, ¿ya? En los compuestos oxigenados, porque ahorita si más o menos le doy una idea, no me van a entender porque no van a saber más o menos qué es un compuesto oxigenado, esas reacciones, porque no hemos visto todavía la teoría de qué es eso en sí, ese compuesto orgánico. Pero más o menos eso le puedo adelantar de forma simples palabras, ¿ya? Ahora, las reacciones de reducción, ¿qué significa? Reducir, ¿qué le quiere decir? Convertir algo en algo más simple, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Hay reacciones en las cuales, digamos, tenemos enlaces, doble enlace carbono-carbono o incluso triple, ¿ya? Y vamos a hacer que eso se reduzca en algo más sencillo, así de esta forma. De un alquino a un alqueno y después un alcano. Vamos a ir reduciéndolo paso por paso. O en muchos casos, si lo quieren hacer rápidamente de golpe,
van a tener que duplicar la cantidad del segundo reactivo, ¿ya? Reducir es eso, no la confundan con eliminación o con la adición, ¿ya? La adición no tiene el objetivo de convertir algo en más sencillo, es decir, volverlo más simple. No sé si se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Lo que esto es muy importante por si acaso, clasificación de reacciones químicas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí. Ya, entonces vamos a continuar si no hay ninguna duda o consulta y vamos a ver lo que es esto. Clasificación de compuestos orgánicos. Por si acaso, ya por si acaso. En sus exámenes generalmente la doctora esto siempre le pide. Clasificación de las reacciones. Que haga un cuadro. Lo mismo va aquí, clasificación de compuestos orgánicos. ¿Ya? Incluso ella a veces siempre le dice, esto dame un cuadro. Si les pide hacer un cuadro es por algo. Ya siempre les pregunta. Entonces, tenemos aquí clasificación de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se clasifican en tres grandes grupos o tres grandes familias. Hidrogenados, hidrocarburos, oxigenados y nitrogenados. De acuerdo a este nombrecito ya se pueden dar en cuenta más o menos qué átomo lo diferencia, ¿no? O que es que no hay en otra familia. En los oxigenados tienen átomos de oxígeno, ¿ya? En su estructura, lo cual lo diferencia de los hidrogenados, en la cual generalmente solo tienen carbono e hidrógeno. Este oxigenado igual tienen carbono e hidrógeno, pero lo que los diferencian son la presencia de oxígeno. Por eso se le dice oxigenado, en la cual tenemos esto de acá. Ahora, tenemos aquí compuestos nitrogenados. Los compuestos nitrogenados, ¿cuáles? Tienen dentro de sus estructuras carbonos, hidrógenos y nitrógeno, que es el átomo característico, ¿ya? Que lo diferencia al otro, ¿ya? En los oxigenados no van a haber presente o presencia de nitrógeno, ni tampoco en los hidrogenados o hidrocarburos. Netamente en estos nitrogenados, que son estos de acá. Dentro de esta familia tienen estos de acá. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Fran. Ya. Hasta ahí, ¿alguien tiene una duda o consulta? Hasta aquí sería más o menos abarcaríamos lo que es la parte introductoria. Vamos a comenzar ahorita. ¿Nadie tiene? Porque vamos a recién ahora introducirnos en lo que es química orgánica. Ejemplos, ejercicios. Vamos a ver a la primera familia de los compuestos hidrogenados. Vamos a ver esto. En química orgánica 1, nosotros vamos a abocarnos netamente a estudiar a esta familia. Compuestos hidrogenados y hidrocarburos. Vamos a empezar por estos de acá. Hidrocarburos alifáticos, que es una de las ramas de esta familia. Y por último, usted lo que haga en la materia es estos aromáticos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ah, ya. Me había olvidado de esta parte de aquí. Mecanismos de reacción. Y rupturas de enlace y reacción nucleofílica. Sí, esto es muy importante antes de continuar. Disculparme, está hablando. Primero vamos a ver esto de acá, ¿ya? Rupturas de enlace y reacción nucleofílico electrofílico, para después pasar a lo que es mecanismos de reacción para que lo entiendan, ¿ya? Rupturas de enlace. Dentro de la química orgánica tenemos dos tipos de rupturas de enlace átomo-átomo, ¿ya? Generalizando, átomo de carbono con carbono, átomo de carbono con hidrógeno, con lo que sea, ¿ya? Tenemos dos, la ruptura de tipo homolítica y la ruptura de tipo heterolítica, ¿ya? Ustedes recuerdan, ¿no? Vamos a ir a la pizarra. ¿Eh? Ustedes recuerdan lo que es el concepto de electronegatividad, que es muy importante aquí. Sí, no, lo expliqué en las primeras clases. ¿O quieren que lo repasemos? Sí, por favor. Ya, este concepto es muy importante. Electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es aquella fuerza de atracción invisible que tienen las moléculas, los átomos, para atraer para sí mismo y mantener para sí mismo electrones. ¿Ya? Ejemplo, este X átomo está formando un enlace con este N átomo. ¿Ya? Estoy generalizando. Sabemos que están formando un enlace.
Es decir, que este está compartiendo su electrón de valencia y este átomo su electrón de valencia también. ¿Ya? Pero estos electrones no están ahí estáticos, sino que se están moviendo, están girando alrededor. El electrón del X del átomo ético está girando a través de N y está volviendo a su posición. Gira a través de X y vuelve a su posición. Lo mismo va para el electrón de N. Gira a través de X y vuelve, gira de nuevo a N y vuelve a su posición. ¿Ya? Esa fuerza de atracción y también para mantener sus electrones de valencia de ese átomo mismo se llama electronegatividad. Pónganlo como el juego de la cuerda entre dos equipos. Ya aquí tenemos el equipo A y el equipo B. Ya están jugando la cuerda. Y aquí hay un charco, ¿ya? Ellos están aplicando fuerza ¿para qué? Para que uno de los dos grupos se caiga ese charco. No sé si habrán visto ese juego. Sí. Así más o menos, ¿ya? Ahora, esa fuerza, esa electronegatividad, tenemos nosotros una tabla llamada la tabla de electronegatividad de Pauli. Y aquí se encuentran los coeficientes adimensionales que tienen los átomos de la tabla periódica, ¿ya? ¿A qué se refiere con coeficientes? Es decir, números adimensionales que no tienen unidades. Ustedes van a ver más adelante en sus materias que van a pasar materias en las cuales van a utilizar constantes adimensionales o números constantes que se aplican en algunos casos que no tienen unidades. ¿Ya? A eso se refiere. Aquí, ejemplo, ¿ya? Si el litio o el hidrógeno litio viene y forma un enlace con el carbono, ¿ya? Ya no me deja. De aquí más. Vamos a hacer entonces. El litio viene y forma un enlace con el carbono, ¿ya? Están compartiendo electrones. Vamos a ver quién es más electronegativo, quién tiene más fuerza de atracción de electrones para sí mismo y va a mantener con mayor facilidad su electrón de valencia, ¿ya? Si es que un átomo tiene menor electronegatividad, menor fuerza que el otro, generalmente va a tender a perder su electrón de valencia, ¿ya? El litio tiene 1 de coeficiente de electronegatividad y el carbono de 2.5. Si estos compiten en el juego de la cuerda, ¿quién cree que va a perder? ¿Quién se va a quedar al charco? ¿El litio o el carbono? El litio. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué no el carbono? ¿Por qué están seguros que es el litio? Porque su electronegatividad es inferior a la del carbono. Exacto. Tómenlo de otra forma, ¿ya? Litio y carbono están jugando a las pulsetas. Una competencia. ¿Cuál es el premio? Electrones. El electrón del perdedor. Litio y carbono están jugando brazo y brazo. Están jugando pulseta. Litio vino y entrenó 1 año al gimnasio, le metió duro, pero el carbono le metió 2 años y medio. Viendo eso desde esa perspectiva, el que fue más años obviamente al gimnasio, se entrenó más, el que seguramente va a tener más fuerza, ¿no? Porque tuvo más entrenamiento. Y es lo que va a pasar, ¿ya? Si es que se rompe ese enlace, el que va a tener más chance de arrebatar el electrón del otro va a ser el carbono, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El litio va a perder su electrón y que carbono va a ganar un electrón que no le pertenece. El del puntito es su electrón de él y el de X el del litio que perdió. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno pierde electrones, es que es el litio de acá, pierde, gana cargas positivas, gana protones, que se simboliza de este lado, de esta forma. Porque recuerden ustedes, en un átomo está conformado de un núcleo y alrededor de este núcleo hay electrones, ¿no? ¿Sí? Si es que se pierden los electrones que lo rodean ese núcleo, solo van a quedar cargas positivas, o van a ir quedando, mejor dicho, cargas positivas que se encuentran en el núcleo. No sé si se entendió hasta ahí. Sí, Fran, se entendió. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya. Y eso se aplica aquí, lo que es eso de ruptura de enlace, átomo a átomo.
La primera dice ruptura homolítica. Es cuando uno de los átomos se lleva un electrón, formando radicales. Vamos a ver esa diferencia de radical con iones. ¿Qué dijimos que era radical? ¿Alguien que se acuerde? Importantes esos conceptos, porque ustedes todos estos conceptos que yo les estoy enseñando lo aplican de forma indirecta y van a ir entendiendo los ejercicios. Si no, van a estar un poco perdidos. ¿Ya? ¿Qué era un radical? Molécula o átomo incompleto. Es una molécula incompleta. Exacto, incompleto, ¿ya? Que Es tiene, la que está que desapareada, tiene, que ¿no? suele, que eso, que tiene, suele tener un electrón desapareado. Sí. Ya. A y B están formando un enlace, ¿ya? A y B están formando un enlace, ¿ya? Aquí está más o bien lo y es un enlace, un guión. A y B, vamos a decir que tienen la misma electronegatividad, es decir, tienen la misma fuerza, ambos están jugando pulseta. Juegan pulseta hasta que llega un punto que se cansan y ambos dejan de jugar, ¿ya? Ambos quedan un empate. Nadie gana ni nadie pierde electrones. Y por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a obtener como producto radicales libres. Es decir, A se va a llevar su electrón de valencia y B se va a llevar su electrón de valencia. De él mismo. Nadie pierde ni nadie gana. Por eso se dice que se forman radicales libres. Esto pasa generalmente cuando el enlace átomo-átomo, entre ellos hay una electronegatividad casi igual, ¿ya? O son el mismo átomo, o átomos distintos que tienen casi parecida electronegatividad, o similar, por decirlo así. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí. todo claro. Ahora, ¿qué pasa en la otro tipo de ruptura? Enlace átomo-átomo, lo estoy generalizando. Ruptura heterolítica. Es cuando los átomos se llevan, es cuando uno de los átomos se lleva los dos electrones del enlace covalente y el otro queda incompleto de electrones, formándose iones, que son bastante reactivos. Dice, es decir, que ambos adquieren carga eléctrica. El que se queda con los dos electrones tiene carga negativa y se le llama anión. El que pierde su electrón queda con carga positiva y se llama cation. Ya. Esta forma de aquí, estos dos puntos así, están en sí refiriéndose a un enlace átomo-átomo. A y B están formando un enlace. Ahora, si se rompe ese enlace, esa ruptura, ya desenlace, y hay una diferencia de electronegatividad entre A y B, vamos a poner un ejemplo. B fue, no sé, fue 3 años al Ignacio, ya entrenó 3 años y ya apenas fue 6 meses, a ver, está compitiendo con ese, con el átomo B, que fue más años al Ignacio. Ya se entrenó más. Fácilmente ustedes van a saber quién es el que tiene mayor fuerza, ¿no? Y si juegan a la pulseta por poner ese juego, digamos, de ejemplo, ¿quién es el que va a ganar? Fácilmente. El que se entrenó 3 años. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que gana? ¿Qué es lo que dijimos? En esa competencia, ¿qué es lo que se gana? Electrones. Electrones. Al perder, pierde su electrón de valencia y se carga positivamente. Se vuelve un ion. ¿Qué son los iones? Vienen a ser iones, vienen a ser átomos, moléculas, especies químicas que tienen carga eléctrica o tienen un polo de carga positiva o negativa, es decir, que tienen una acumulación de carga positiva o negativa, dependiendo si es que estos han perdido o han ganado carga, o han perdido electrones o han ganado electrones de valencia, ¿ya? A, al perder, perdió electrones de valencia, que es su electrón con el que formaba enlace. No tiene ahora el electrón con el cual formaba enlace con otro átomo, ¿ya? Se cargó de forma positiva y se llama cation. B, al entrenar más años, ha ganado el electrón de valencia de A, y pueden verlo acá. Este par de electrones de acá, un electrón
le pertenece a él y al otro es el que se lo ha arrebatado. Este es un guión, ¿ya? Se llama pero anión, es el nombre en específico que se llama. Anión hace referencia a aquel átomo molecular cargado negativamente. La parte negativa, catión, la parte positiva. No sé si hasta ahí se ha entendido. Sí, se comprendió. Sí. Ya. Ahorita vamos a ver a continuación entonces los siguientes conceptos que son muy importantes. Reactivos nucleofílicos y reactivos electrofílicos. ¿Ya? ¿Qué significa eso, reactivo electrofílico? ¿O qué se refiere reactivo nucleofílico y electrofílico? Electrofílico dice que es aquella sustancia deficiente de electrones y que va a aceptar compartir un par de electrones. Este puede tener o suele tener carga positiva o ser eléctricamente neutro, que son los llamados ácidos Lewis. Dice, ¿para qué es el concepto de reactivo nucleofílico? Toda aquella sustancia en la cual se dona o da un par de electrones para compartir. Este suele tener carga negativa o neutra, que generalmente se llama base de Lewis. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Ya. Recuerden entonces, el reactivo electrofílico, sustancia cargada positivamente. Si me dice que está cargado positivamente, ¿qué me está diciendo de forma indirecta? ¿Qué es un catión? Ya, que es un catión. Es decir, que hubo una ruptura. Sí, hubo una ¿Qué tipo de ruptura. ruptura hubo? Perolítica. Heterolítica. Entonces, me dice que ese reactivo electrofílico viene a ser una sustancia, hace referencia a un átomo, una molécula, especie química, está cargado positivamente, es un ion catión, que sufrió en una ruptura de enlace heterolítica. Si me dice nucleofílico, me dice que aquel que dona, aquel que está cargado negativamente, me dice que es aquel átomo, molécula, especie química, que es un ion, especialmente un anión, que sufrió una ruptura heterolítica y que ganó un electrón de valencia que no le pertenecía. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se aplica eso en las reacciones? ¿Ya? Vimos el anterior ejemplo, ¿no? De este de acá. Ya, vamos a ver el ejemplo de aquí. Por cuestiones prácticas, ya, educativas, por decirlo así, si bien esta molécula se va a disociar en dos partes, en dos átomos de sí mismo, y sabemos que al ser el mismo átomo tiene la misma fuerza de electronegatividad, de fuerza de atracción de electrones para sí mismo, vamos a realizar una ruptura de tipo heterolítica, en la cual un cloro se va a cargar negativamente, es decir, que va a tener un par de electrones desapareado y uno va a perder, el cual se va a cargar positivamente. ¿Ya? Vamos a hacer una reacción de sustitución. Ya, aquí tenemos a este alcano, que es un alcano. Aquí va a venir a sustituir uno de estos dos cloros, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser? ¿Ya? ¿Quién va a venir a sustituir? Ya. Aquí tenemos que ver de que para que haya una sustitución, tenemos que provocar una ruptura de enlace átomo-átomo. ¿Ya? Aquí de este carbono con este hidrógeno vamos a provocar una ruptura. ¿Ya? Este carbono, si hay esa ruptura de enlace carbono-hidrógeno, de forma obviamente para sustituirse, o sí va a tener que romperse ese enlace, ¿ya? Va a tener pero que desplazarlo, pero la finalidad no es romper enlaces átomo-átomo, carbono-carbono específicamente, dobles o triples enlaces débiles, ¿ya?
Aquí vamos a ver una ruptura y este cloro de acá, vamos a ver si es que va a entrar este o va a estar este. Este de acá, este cloro que está cargado negativamente, ¿qué tipo de reactivo creen que se llama? ¿O es? Es reactivo nucleofílico el negativo. Exacto. ¿Y el otro es reactivo? Electrofílico. Electrofílico. Exacto. Si me dice electrofílico, ¿qué quiere hacer referencia al nombre? Fílico, amante. Me dice amante de electrones. Nucleofílico, amante de núcleo, específicamente de cargas positivas. Si se me dice que es amante, que ama, quiere cargas positivas, núcleo, en realidad es alguien negativo. Si me dice electrofílico, es alguien que en realidad es alguien cargado positivamente, porque quiere, anhela cargas negativas. ¿Ya? No sé si se entendió eso para entender. Sí, sí se entendió. Sí, sí. Todo bien. Un ratingo, me da unos 5 minutos, por favor. Claro. Entonces, ya más o menos ya saben lo que es reconocer a un reactivo nucleofílico y electrofílico. Realmente eso de reactivo nucleofílico se da en el segundo reactivo, ya en este de acá. Este de acá. Este de acá, el segundo reactivo. Realmente el reactivo 1 es el que sufre el cambio, pero ¿quién es el que provoca ese cambio? Es la interacción con el reactivo número 2. ¿Ya? Ya se va a acabar la ayudantía. Más o menos hasta las 11:15, más o menos van a pasar unos minutitos más. O hasta las 11, ¿vale? Para decir que antes que se le acabe. De todas formas, igual yo lo estoy grabando, ¿ya? Entonces, este reactivo número 2 va a incidir en el reactivo número 1, ¿ya? Pero este reactivo 2 no va a reaccionar toda la molécula completa, sino que muchas veces se va a fraccionar en dos partes. En muchos casos, dos moléculas, en muchos casos, un átomo y una molécula, ¿ya? Y es en este reactivo número 2 en el cual se va a dar lo que es la formación de reactivos nucleofílicos y electrofílicos, ¿ya? Uno de estos va a venir y va a actuar sobre el reactivo número 1 y va a provocar el cambio, ¿ya? En este caso, este enlace carbono-hidrógeno, que vamos a hacer una reacción de sustitución, este sí se tiene que romper porque tiene que desplazar uno de estos dos reactivos nucleofílico y electrofílico al hidrógeno. El carbono, al tener mayor electronegatividad, se carga negativamente, es decir, los electrones van para él. Y el hidrógeno, debido a que pierde, ¿no? Electrones, se carga positivamente. Ahora, ¿quién es el que va a entrar o quién es el que creen ustedes que debe entrar? ¿El reactivo nucleofílico o el reactivo electrofílico? ¿Y por qué? El reactivo electrofílico. ¿Por qué Porque el cree que? carbono ahorita está con carga negativa y Es decir, que prácticamente tiene un par de electrones desapareados, ¿no? Sí, exactamente. Y lo ¿Y? atrae. Ya, ¿y qué pasa con ese par de electrones? ¿Qué es lo que va a hacer el carbono? ¿Por qué estás segura que es el cloro cargado positivamente, ese reactivo electrofílico, el que va a entrar a la molécula y va a desplazar? Porque dijo que el reactivo electrofílico es amante del electrón y como está cargado negativamente, entonces vaya. Exacto, ya está bien, ya. Él quiere electrones, así que va a buscar a alguien que le ayude y le dé, ¿no? Obviamente se peleó con su tocayo, con el electrocloro, ni lo quiere ver, ya en simples palabras. Su tocayo se enojó, no sé, tal vez no le pasó la tarea, ¿no? Y se enojaron. Así que va a tener que buscar a alguien que le ayude. ¿A quién va a buscar? Al carbono, ¿ya? Y el hidrógeno no se va a quedar ahí nomás. Se va a ir con su tocayo con el cual se peleó, ya, es decir, con su homólogo, con este átomo de cloro cargado negativamente, que es el reactivo nucleofílico, ¿ya? Y así está dándose una reacción de sustitución. Y ahí se está lo que es adicionando reactivos nucleofílicos, electrofílicos, se está dando la formación de nuevos productos. No sé si se entendió hasta ahí. Sí, todo claro. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Toditos entendieron hasta aquí? Es muy importante, por si acaso. Ya. Más adelante todo esto se va a aplicar de forma indirecta. En muchos casos igual le voy a tener que igual lo voy a repetir, pero en otros ya lo voy a hacer directo. Pam, 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 y voy a intuir, ¿no? Que ya saben, que han entendido.
Entonces, vamos a terminar esta parte con mecanismos de reacción. Mecanismos de reacción que vamos a ver casi no mucho, ¿ya? Si es que da el tiempo al finalizar tarde el semestre, voy a tratar de darles más para que les ayude en Química Orgánica 2, a los que van a llevar. Mecanismo de reacción que viene a ser aquellas series o sucesiones de transformaciones parciales y estados intermedios que van atravesando la molécula, ¿ya? ¿Qué se quiere referir? Generalmente ustedes van a ver en Química Orgánica, en 1 y 2, las reacciones, va a haber ecuaciones de las reacciones, ya es decir, va a decir, no sé, A más B en presencia, no sé, de luz ultravioleta, te le va a dar D y P, ¿ya? Solo le va a indicar qué reactivo, el reactivo con qué condiciones trabaja y qué productos generalmente le da. Esta es una ecuación química de la reacción, ¿ya? Ecuación química. Pero no le está, por decirlo así, explicando qué pasó entre medio. Solo está diciendo el principio y el final. Pero entre medio de ellos ha pasado una serie de transformaciones y una serie de reacciones que en muchos casos forman como un ciclo, continuamente se repiten, se forman, se repiten, aparecen y en algunos casos ya terminan debido a que un reactivo ya no existe, ¿no? Ya dejó, es un reactivo que está en menores proporciones y se acabó, ya no hay más que con qué reacción. Ya esta parte de aquí es lo que viene a desarrollarse en el mecanismo de reacción. Se le parte desde el principio, se le ve paso a paso hasta la parte intermedia, que generalmente no se ve en una ecuación química de una reacción, y de otra vez se ve el producto, que es el final, ¿ya? En la cual está compuesto de 3 partes: iniciación, propagación y terminación o finalización. Esto, dado el tiempo, voy a tratar de enseñarles de poco en poco para que les ayude en química orgánica, ¿ya? Pero generalmente no se lee mucho, pero voy a tratar de darle, ¿ya? Con el tiempo que sea, porque este semestre es un poco muy corto, ¿ya? Muy corto. Pero eso más o menos la teoría que me gustaría que entienda de qué es mecanismo, ¿ya? Con ejercicios ya le van a entender mucho mejor. Hasta ahí sí ya terminaríamos ya toda la introducción y pasaríamos a lo que es compuestos hidrogenados y hidrocarburos, es decir, a lo que es química orgánica como tal. ¿Nadie tiene dudas hasta ahí? No, todavía, por el momento. Y una consulta, por favor. Sí, dígame. Estaba hablando que el carbono es un tetraedro. ¿Cómo se dice? Es Que tiene un átomo cuatro tetravalente. electrones, ¿no? Sí, tiene 4 electrones. Ajá. Pero ahí estaba diciendo por qué en sí tiene que ser, digamos, y por qué tiene que tener 4 electrones, y ahí ya respondieron que es tetraedro, no me... ¿Cuál es la palabra en sí? Por favor. Tetravalente es Tetravalente. Ah, ya. Eso no me Ya, acordaba. ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a dar un pequeño recapitulazo, ¿ya? Así, a simple vista de lo que vimos en la primera ayudantía, que fue lo que expliqué. Para las personas pues, que están un poco tutis, no saben eso lo voy a explicar en una ayudantía que lo voy a dar aparte, fuera de horario, ¿ya? No me compete en sí, pero quiero que ustedes, los que no pudieron estar, no se den ese pequeño sacrificio, al igual que yo voy a hacer de mi tiempo, para que yo les enseñe. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Los átomos, cada átomo de la tabla periódica tiene que cumplir eso del octeto electrónico, ya es decir, tener la configuración electrónica de gas noble. Y no todos los átomos de carbón, de hecho, todos los átomos de la tabla periódica tienen 4 valencias. Algunos tienen 5, algunos tienen 3, algunos tienen 2 valencias. ¿Todo en qué está en función de qué? De la configuración electrónica de dicho elemento. ¿Ya? Vamos a recordar eso un poquito así de pantallazo, para los que algunos tal vez se habrán olvidado y estuvieron presentes, y otros, bueno, eso lo voy a reforzar en la ayudantía extra que vamos a tener, fuera de horario. ¿Ya? Seguramente se deben de acordar de esto. Perdón.
Ya. Seguramente ustedes habrán visto esto en el colegio incluso. Lo habrán pasado, habrán repasado para el examen del PCA. Sí, ¿no? Lo que la regla del serrucho y demás, tabla de configuración electrónica, ¿se acuerdan? ¿Más o menos algo? Más o Algo. menos. Ya. Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo sé que el carbono tiene 4 electrones de valencia? Por ahí tiene 5, por ahí tiene 2 nomás, por ahí tiene 6. ¿Cómo yo estoy seguro que un átomo, un elemento letal periódico tiene esos electrones de valencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Ya? Ay, sí, ahora aquí no me deja tampoco dibujar. ¿Para qué? ¿Dar un ratingo? Con mi cursor, ¿ya? No sé si logran ver bien mi cursor de mi mouse. Sí, ¿Esto de aquí? se logra ver. Ya vamos a tener que hacer así, me van a disculpar, no sé por qué no me deja activar la pistola del Zoom. Bueno, entonces, vamos a repasar eso. ¿Cómo es que sé yo que el carbono tiene 4 electrones de valencia? ¿O cómo sé, no sé que lo tiene? No tiene 2, 3, 5, el nitrógeno 8, no sé. ¿Cómo sé? Ustedes tienen que buscar en su tabla periódica el número atómico, este numerito de esta esquina superior. Vamos a ver, del carbono. Nos dice que su número atómico es... ¿Cuánto? 6. 6. Ya, vamos a hacer eso. Vamos a anotar entonces ese pequeño dato, vamos a tener Z igual a 6. Yo tengo que realizar la configuración electrónica. ¿Cómo voy a realizar la configuración electrónica de dicho elemento? Este pertenece al carbono. Ocupo la regla del serrucho. ¿Ya? Recuerdan que aquí esta regla del serrucho era de esta forma, no tenían que ir siguiendo en forma de recta hacia abajo, inclinada, en la cual estos números de adelante, estos números enteros de adelante, significan niveles de energía, ya, es decir, esta fila, energía 1, energía 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las letras en minúscula, S, P, D, F, significa subniveles de energía, y dentro de estos subniveles de energía hay una cantidad mínima y máxima, especialmente máxima de electrones. Los S máximamente pueden tener o guardar 2 electrones, los P 6 y los D, ¿cuándo se acuerdan que era D? 10, 14, ¿alguien se acuerda? D era 10, si no se acuerdan, ¿no? Y F era 14. 14. Ya, esta regla de serrucho yo tengo que seguir. Me dice Z igual a 6, es decir que tengo que seguir esta línea de esta regla del serrucho y dentro de los subniveles tengo que llegar hasta el número 6, ¿ya? Primero voy a escribir 1S2, ¿ya? 1S2. Ya tengo 2 electrones. Me faltan 4, ¿no ves? Sigo la siguiente. Ah, ya no me deja. 2S. 2S. Máximo en el subnivel S puede haber 2. Ya vamos 2 más. Ya tengo 4. ¿Cuánto me falta? 2 más. Vamos a ver el siguiente. 2P. 2P. En el 2P, ¿cuánto máximo puede caber de electrones? 6. Pero ¿cuántos yo necesito en sí para completar y llegar a 6 electrones de la configuración electrónica? 2. Exacto, 2. Para completar y que tenga al final, ¿cuánto? Ah, perdón, era 2, ¿no? Cabeza, 2. Para completar y al final tener 6, ¿no? 6 electrones. Ahora, tengo que ver el nivel de energía máximo, es decir, el número entero más alto. El más alto tengo este de acá, que es el 2. Este es el nivel de energía más alto. ¿Ya? Todo esto de acá viene a ser mi capa de valencia, C.B, lo estoy abriendo.
Y los electrones que tengan esos subniveles de energía vienen a ser mis electrones de valencia. Los electrones que tiene el átomo en concreto. El carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Según ahí, tiene 4, ¿no es? 4. Y esos son los 4 electrones de valencia que tiene el carbono. Por eso se dice el carbono es un elemento tetravalente. ¿Ya? Tienen que saber, pero de que en muchos casos algunos átomos tienen más de 4 electrones, 5, 6, 2, ¿ya? Y en muchos casos no necesariamente tienen que ocupar todos sus electrones de valencia. El carbono en este caso, debido a que requiere 4 electrones más para llegar al octeto electrónico de la configuración de su gas noble más cercano que el neón, requiere sí o sí formar 4 enlaces. Pero ¿qué pasa? El oxígeno solo requiere formar 2 enlaces, ¿ya? Así solo requiere ganar 4 electrones más. Pero aparte tiene otros electrones que no los hace trabajar porque no es necesario, que son estos de acá, estos par de electrones. Acá tenemos 2, acá tenemos otros 2, se hacen 4 y más los otros 4 que está ganando a través de la copartición de electrones. En total se hacen 8 electrones. Como pueden ver, no necesariamente que tenga toda esa cantidad de electrones de valencia que tenga ese átomo, no necesariamente indica de que sí o sí tiene que formar esa determinada cantidad de enlaces. ¿Ya? En este caso el oxígeno solo basta con que emplee 2 electrones de valencia, los haga trabajar, los haga formar enlaces para ganar los otros electrones que requiere. ¿Ya? Porque en total este oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero él requiere 2 electrones más. Los va a ganar a través de la copartición de electrones, que es esto de acá. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, se entendió. Todo claro. Por eso es que se le dice que el carbono es un elemento tetravalente. El oxígeno es un elemento hexavalente. ¿Ya? Pero no quiere decir que esos 6 electrones de valencia que tiene él en su capa de valencia, ¿ya? Los tenga que ocupar. No. ¿Hasta ahí tiene alguien alguna duda o consulta? No, ninguno. ¿Se entendió todo? Sí, Fran, se entendió. Ya. Yo creo que lo dejaremos hasta aquí ya, porque yo creo que es suficiente información ya, para que no se le queme el CPU, ¿no? Su cabeza. Tal vez alguno ya está craneando o humeándose esa cabeza. Hasta aquí lo vamos a dejar ya, que es los conceptos básicos que me gustaría que sepan. La grabación ya lo voy a subir a la plataforma de la Gabriel. Voy a coordinar eso con Fernando para que me ayude. En todo caso, yo lo voy a subir solito. Voy a pausar.